Hola, ¿qué tal? En el año 2006, siendo presidente del Senado de la República, Reinaldo Pared Pérez, a su vez secretario general del gobernante Partido de la Liberación Dominicana, con una muy buena mayoría congresional, se le ocurrió crear el llamado Fondo de Gestión Provincial, mejor conocido como el Barrilito. Posteriormente, la Cámara de Diputados hizo lo propio, creando el cofrecito. Este barrilito o este fondo de gestión es una asignación presupuestaria que se le otorga a cada uno de los legisladores con el objeto de que manejen un dinerito a discreción para fines de, bueno, para lo que ellos entiendan, ayudar a sus respectivas comunidades. Y esto se hizo en sustitución porque el mecanismo que se estaba usando por parte de los legisladores era la creación de las llamadas fundaciones o ONGs. Las fundaciones u ONGs son entidades que son supuestamente sin fines de lucro, o sea, no son empresas que se constituyen formalmente. Hay muchas personas que constituyen ONG con el objeto, por ejemplo, de obtener recursos del Estado, ya sea a través del Congreso o a través del gobierno o de otras instituciones privadas, ya sean nacionales e internacionales. También hay personas que constituyen fundaciones con el objeto de pagar menos impuestos, evadir impuestos. También hay otros que lo hacen por lavado. Pues bien, los congresistas desde hacía muchos años tenían esta modalidad de constituir unas fundaciones con el objeto de percibir recursos del Estado para manejo discrecional. Este era un dinerito que ellos usaban para satisfacer necesidades muy prioritarias, muy básicas, muy elementales de los habitantes de la comunidad que ellos representan. Pero en lugar de erogar dinero de su propio bolsillo, ya sea de sus empresas, de sus negocios, del hombre del maletín o de lo que le pagará el Congreso de la República, entonces ellos crearon estas fundaciones para percibir ese dinero. Mucho de ese dinero no era auditado por la tristemente célebre Cámara de Cuentas. Lo que hacía que ellos, mucho de ese dinerito, hasta se lo embolsillaran. Pero sin embargo, estos recursos les servían para resolver problemitas prioritarios, que una receta, que una hoja de zinc, que un cemento, que una leche, que un dinero, que hay un prestamista que debo 2 meses de préstamo, que venía la gente y entonces ellos tenían que resolver, principalmente en las provincias, porque en las provincias no hay empleos. En muchas provincias no hay industria y con mayor razón ahora. Entonces Reinaldo Pared lo que hizo fue eliminar el asunto de las fundaciones para crear el llamado barrilito, el Fondo de Gestión Provincial. Ahora bien, sin embargo, esto ha suscitado un gran escándalo, con mayor razón ahora que el Partido Revolucionario Moderno tomó las riendas del poder a partir de agosto del año 2016. Y con una muy holgada mayoría tanto en el Senado como en el Congreso. Pero ¿qué sucede? Que ante los reclamos de cambio de la sociedad, se le exigió al Partido Revolucionario Moderno y a sus legisladores que eliminaran esta modalidad del barrilito y el cofrecito, ya que esto también se había convertido en una modalidad de compra de votos, de compra de lealtades y de voluntades en tiempos coyunturales de campaña y también una vía de enriquecimiento, vamos a decir que ilícito. Ante esta situación, Farideh Raful, quien había anunciado que tan pronto se juramentara senadora, no iba a recibir eso y que por el contrario iba a propugnar para su eliminación ante el Congreso, se suscitó un escándalo porque entonces ella sí aceptó el dinero, pero ella dijo que iba a ser redirigido a una oficina técnico senatorial, como si el despacho de ella no fuese suficiente en el Senado. Pero bueno, el asunto es que después de tanta presión,
de tanta contrariedad entre el dicho y el hecho, ella finalmente tuvo que renunciar a esos fondos. El presidente del Senado, don Eduardo Estrella, renunció a esos fondos, fue coherente. También el senador de aquí de la provincia de Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, renunció a esa asignación, pero sin embargo los otros senadores se niegan rotundamente a deshacerse, a renunciar de esta asignación presupuestaria. Asimismo también los congresistas. Hubieron casos como por ejemplo de Antonio Marte, el sindicalista, que dijo que entonces que si ese dinero nadie lo quiere, entonces que se lo den para repartírselo a los pobres. O mejor dicho, a los transportistas. O comprar carro, qué sé yo. Pues bien, el asunto es que esta modalidad de asignación presupuestaria a los legisladores es violatoria a la Constitución. Tanto por el artículo 93, porque la Constitución lo que les manda a ellos es legislar, ya que la entidad que debe de manejar recursos se llama Poder Ejecutivo, porque por eso es que se llama Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente de la República. Se llama Ejecutivo porque ellos ejecutan, son los que manejan el dinero. El legislativo lo que está es para legislar, para hacer leyes y también fiscalizar los fondos del Estado. Entonces, violatorio del artículo 93, pero también es violatoria del artículo 140 de la Constitución, que prohíbe a los legisladores trabajar o legislar, crear leyes, resoluciones, etcétera, a favor de sí mismos. Ahora bien, en muchas partes del mundo, los legisladores lo que hacen es que negocian con el Poder Ejecutivo obras para su comunidad, o realizaciones para su comunidad, o alguna que otra cosa para la comunidad, en donde el Poder Ejecutivo se compromete a hacer estas labores siempre y cuando este legislador vote a favor de iniciativas que vienen del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, el presupuesto de ley y gasto público. Yo quiero que me lo aprueben, sí, pero yo te lo apruebo siempre y cuando tú me incluyas en ese mismo presupuesto tal y tales cosas para mi provincia, a favor de mis electores. Eso es lo que se hace en muchos países desarrollados. Así como también vamos a hacer tal cosa, que necesito esta ley. Bueno, también los legisladores legislan en ese sentido. O sea, un beneficio directo a su comunidad, pero a cambio de que el Poder Ejecutivo se comprometa a realizarlo. Pues bien, en ese sentido, yo tengo una propuesta. Pues bien, ¿qué pasa, señores? Como hemos dicho, nosotros sabemos de antemano, y se lo digo porque yo conozco legisladores, durante mucho tiempo estuve al lado de don Fulvio Andrés Lora Pérez, quien fue senador de la provincia de Duarte, y yo le puedo dar a ustedes como fe y testimonio de que en realidad muchos legisladores, senadores, diputados, se sienten agobiados y abrumados por los reclamos muy perentorios y muy básicos de sus electores. Yo he sido testigo que muchos de ellos tienen que, si por ejemplo son senadores y son del partido de gobierno, la gente acude en masa a donde ellos para pedirle empleos. Por encima del gobernador, por encima del alcalde, por encima de todo el mundazo. El senador es el que resuelve. Eso se da mucho en las provincias. Ante la falta de un senador del partido de gobierno, la gente acude ante los diputados. Pero también al mismo tiempo, ya sea partido de gobierno o fuera del gobierno, también la gente acude, los asedia para pedirles medicinas, para pedirles que una hoja de zinc que se me cayó del rancho donde yo vivo, que por ejemplo conseguí un solarcito y estoy construyendo mi vivienda, entonces ellos van y hacen una recaudación. Por ejemplo, hay gente que van donde el senador, van donde los diputados, van donde la gobernadora, van donde los empresarios, y entonces de a poquito construyen su casa. Hay otra gente que, por ejemplo, muchas veces van a donde el senador porque tienen una deuda perentoria que tienen que atender, ya sea porque tuvieron que internar rápidamente a un hijo, o él mismo, a la esposa, en una clínica, y hay que buscar la medicina y no tienen el dinero, o lo internaron de emergencia y hay que pagar ahora la clínica. Muchas veces también, gente que perdió su trabajo, lo que sea, muchas veces cogen un dinero prestado y tienen a los prestamistas encima asediándolo, entonces muchas veces van donde el legislador para que el legislador le haga el favor de pagarle aunque sea una o dos cuotas.
Muchas veces también van porque, por ejemplo, tú eres motoconchero, se te daña el motor, se te jode una goma. Entonces van donde el legislador para que el legislador le resuelva, porque el arreglo va a salir caro. Así mismo también sucede con los mismos transportistas. Muchas veces un transportista de un concho se le joden dos gomas, se le daña el motor, se le daña la transmisión y los chelitos que maneja de 25, 30, 35 pesos, 50 pesos no le dan para diario, que eso no le da a ellos para ellos hacer un arreglo tan significativo como el motor o una transmisión de un carro. También van donde el legislador. O sea, la gente va donde el legislador porque ellos entienden que los gobernadores muchas veces no resuelven, aunque también la gente va y asedian a los gobernadores. Entonces, en base a esta premisa, que se basa en la realidad que uno ve, porque lamentablemente hay que sujetarse a las realidades, mi propuesta sería que en lugar de eliminarse el barrilito, así como Farideh Raful creó una oficina de gestión técnica senatorial para desviar los recursos, mi propuesta sería que a los legisladores se les siga asignando ese dinero, con la diferencia de que ellos no lo van a administrar, sino que a través de alguna oficina, como por ejemplo el Plan Social de la Presidencia, la que si yo quede la Oficina Técnica de Desarrollo Provincial, la que si yo quede de Desarrollo Barrial, la que si yo quede de Desarrollo Fronterizo. Bueno, entonces que se le asigne esa cuota de dinero que se le asigne a estas dependencias. Entonces, cuando una persona acuda ante estos senadores con darle una orden firmada, entonces que acudan ante esta oficina y que esta oficina entonces le resuelva. Esa es mi propuesta. También podría ser que estos fondos sean manejados por los gobernadores civiles. Es decir, los senadores y diputados tienen una asignación presupuestaria. Esta asignación está entonces en mano bajo la administración del gobernador provincial y el senador y el diputado con dar una orden firmada y sellada por él, las personas van, acuden donde la gobernación y el gobernador resuelve. Yo creo que con esta idea que estamos planteando, creemos que se resuelve definitivamente lo del barrilito, en el sentido de que no se seguirá violando lo que dice la Constitución en cuanto a lo que son las atribuciones legislativas que ya hemos citado, pero al mismo tiempo también los legisladores pueden seguirle resolviéndole a la comunidad que ellos representan estos problemitas tan perentorios y al mismo tiempo también hasta se rescata en algo lo que hacen los gobernadores, porque los gobernadores, eso sí no resuelven nada en ninguna provincia. Bueno, por lo menos los gobernadores ya se sabe que manejarían estos recursos. Y ya se sabe que en la medida que se van agotando, entonces el gobernador le rendirá un informe y le dirá, mira, ya el dinero se te agotó. Eso es cuanto. Bien amigos, si este programa les gustó, favor dar clic, compartir con sus amigos y suscribirse a este canal. También le dan a una campanita para que se enteren del contenido que se acaba de emitir. Y ya en lo particular, asesoría estratégica de negocios, inmobiliario, jurídico, político. Ustedes nos pueden contactar en esos enlaces que están ahí abajo. Gracias.